partimos del estándar español, que es el que dominamos mucho, y trabajando con diferentes divisiones locales es lo que vamos adaptando, ¿no? Y entonces adaptamos las comunicaciones dependiendo del país, pues a la hora de hacer emails o a la hora de hacer las newsletters mensuales a nuestros clientes y demás, pues metemos más contenido de un tipo o de otro dependiendo del buyer persona que hayamos estandarizado para ese país. Muy buenos días. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Óscar. Muy bien. Qué guay tenerte por aquí. La verdad es que no sé cuándo nos conocimos. Creo que fue hace un año por ahí. No sé si te acuerdas. No sé si te acuerdas. Yo creo que fue en algún evento cross-border o algo así. No sé. Me suena por ahí. Y yo desde entonces sabía que obviamente vuestra marca se conoce, ¿no? O sea, es una marca súper conocida. Y yo decía, digo, tengo que traer a Luis al podcast para que me cuente cosas de una empresa con tantos años, ¿no? Que ahora luego nos contarás cómo habéis hecho este proceso de internacionalización, ¿no? Porque ya sabes que la internacionalización es uno de los temas clave del podcast. Pero bueno, que ya me estoy metiendo yo aquí hablando mucho del rollo y ni te he presentado ni te has presentado. Que luego hay gente que me echa bronca y me dice, es que no tienes vergüenza porque tendrías que presentar a los invitados. Digo, mira, yo dejo que ellos se presenten, ¿quién mejor que uno mismo, ¿no? Para presentarse brevemente. Pues aquí tienes el micrófono, Luis. Cuéntanos un poquito tú de dónde vienes y cómo has aterrizado en Tres. En Tres, perfecto. Pues yo soy Luis Camderros. Actualmente soy el director de marketing aquí en Tres Grifería. Llevo 6 años trabajando en la compañía. Empecé como campaign manager. Mi background es de haber trabajado en agencias creativas y agencias de social, sobre todo, más especializado en ads, incluso llegando a crear una pequeña agencia con unos compañeros ya hace pues 10 años, una cosita así. Y salió la oportunidad de entrar a trabajar en Tres sin realmente esperármelo, porque yo venía aquí como para tener un cliente nuevo, ¿no? Para lo que hacíamos entonces, y acabé fichando 100% por la empresa como campaign manager. En esa época, Tres acababa de fichar también a un director de marketing y buscaban a alguien especializado, sobre todo en el ámbito digital, para hacer esta expansión digital, digamos, de la comunicación de la empresa, que no existía en ese día. Se hacía mailing tradicional, se hacía campañas de Google Ads, pero lo hacía el departamento de IT, era un poco así, el típico B2B muy... Estas cosas, sí, exacto, estas cosas. ¿No? Cosas que ahora ya contaremos más en detalle, pero cosas que pues, en el típico mercado B2C no pasarían, pero en todos los ámbitos del B2B, pues hace 6, 7, 10 años son las cosas que pasábamos y nos encontrábamos, ¿no? Por el camino. Entonces empezamos generando lo que son todas las herramientas de social que tiene actualmente la compañía, también impulsando su canal de YouTube, después profesionalizando todo lo que eran ads, ¿no? Para buscar más el ROI, no tanto solo el awareness, porque ya éramos marca conocida. Y a partir de ahí, pues de Campaign Manager pasé al cabo de 2 años a ser e-commerce manager, porque Tres tenía una web 100% picada código aquí por un par de developers. Y era una pasada de web, realmente funcionaba muy bien, pero a la hora de expandir ya era catálogo, ¿no? De escalar el catálogo, de escalar los países a los cuales podías vender, de escalar monedas, de escalar descuentos, todo lo que era integraciones y todo también, claro. Exacto. Todo lo que era escalar era laborioso en tiempo. O sea, digamos, la ejecución era impecable y era muy bien porque el equipo de developer es muy bueno, lo seguimos teniendo integrado en 3E y hacemos nosotros proyectos, pero no era, digamos que no era eficiente en cuanto al tiempo que se invertía para estas actividades, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con CMS externo, también nacional, que es los e-commerce, que ya los conoces también muy bien.
Y a partir de ahí, pues pasé al rol de e-commerce manager durante los últimos 2 años y medio o así, hasta este enero, que ya he cogido el rol de director de marketing por diferentes circunstancias, pues hemos acabado aquí. Y esto lo combino con mi faceta, digamos, que más orgulloso me siento, que es profesor, que es docente, ¿no? Que también soy profesor en La Salle. He sido profesor en La Salle los últimos 7 años en el grado de Administración de Empresas. Y este año recientemente ya hemos empezado en los másters de social media y e-commerce, ¿no? Últimas especializaciones mías, pues me he metido mucho en el mundo de inteligencia artificial, que seguro que estás al tanto porque nos seguimos por todos lados, y esto es un poco el camino a seguir, ¿no? Y entonces, pues así, este soy yo, a grandes rasgos, y Tres es, como has dicho, una marca muy reconocida, tanto nacional como en exportación, y ahora ya hablaremos más en detalle. Tres es la última empresa de grifería que queda en todo el Estado español que tenemos fundición propia, que lo que significa es que la gran mayoría, cuando digo la gran mayoría, es más del 90% de los productos se fabrican aquí, en nuestras instalaciones en Bairana, cerca de Barcelona, y se empieza desde el latón, ¿no? A nosotros nos llega el latón ya sea en lingote o en barra y a partir de ahí ya empezamos con toda la producción del producto. Y realmente empieza más atrás, porque mira, justo a mi lado, al otro despacho, está el equipo de diseño de producto, ¿no? Y después abajo la ingeniería. Entonces, desde que se piensa aquí en casa el diseño, se hacen las pruebas con impresoras 3D, que también son avances, ¿no? Que se hacen en el mundo industrial. Después se validan con ingeniería y ya pasamos a, nos llega el lingote de latón y se funde. Se funde el latón y ya todos los procesos que tenemos aquí en nuestras instalaciones. Y esto pasa pues desde el año 1968, que comentábamos antes. O sea. Sí, es que es muy, o sea, bueno, a mí como trayectoria tuya me parece una trayectoria súper chula. Además, entiendo que si llevas tanto tiempo aquí en Tres y has pasado por tantos roles, pues es porque justamente habrás visto que es un proyecto muy chulo, ¿no? Y justamente lo que estabas comentando ahora, ¿no? Una empresa que es tan antigua, ¿no? O tan... vamos a cambiar el adjetivo, porque antigua a lo mejor tiene una connotación un poco... Y tan longeva. Hostia, el cambio digital, ¿no? También es un reto muy chulo, ¿eh? O sea y luego también haber pasado, ¿no? De ese CMS propio a un headless, ¿no? Como es los e-commerce. Hostia, qué guay, Luis. Te tengo un poco de envidia porque seguro que has visto ahí un montón de cosas súper chulas y además, que no, creo que no lo hemos dicho todavía, no sé en cuántos países estáis, ¿en 60 y algo vendéis? De poder vender, podemos vender en todo, o sea, no cerramos la puerta más que a dos sectores, digamos, o dos áreas geográficas, que son Estados Unidos, por un tema de normativas locales. Y sí, por un tema de normativas locales en cuanto a la digamos, fabricación de esta grifería. Y es un tema del plomo. El plomo que puede contener la grifería en Estados Unidos es extremadamente limitada. Para la gente importadora. Entonces te aplican las famosas tarifas o las famosas tariffs por unidad que importas según los baremos. No soy muy técnico en esto, pero tenemos el problema. Y después en Asia. En Asia tampoco vendemos. No es un mercado que tengamos principalmente muy focalizados en ir, por un cambio sobre todo de cultura, pero también por la industria propia que existe en Asia. Y Australia no lo hemos tocado nunca. Son estas 3 áreas que dices, pero el resto de países, pues el año pasado cerramos la venta en 68 países distintos. O sea, se vendieron nuestros productos en 68 países distintos, de los cuales un 15% eran nuevos del año pasado. O sea, el año pasado realmente internacionalizamos más la Aún más, ¿no? de Tres, correcto. Sí. Wow, es que claro, es que aquí podríamos estar hablando como 3 días, ¿eh? Porque yo soy una persona súper curiosa y entiendo que la audiencia también. Es que no sé por dónde empezar. Entiendo que, vale, tú llevas 6 años, ahora estás con este rol de marketing manager. ¿Tienes idea de por qué la empresa empezó a internacionalizar o simplemente era algo que estaba, o sea, que era de cajón, ¿no? Que no nos vamos a quedar en España y vamos a vender fuera?
Yo creo que al final Tres es una empresa familiar, o sea, Tres es de la familia Tres, de los hermanos Tres, ¿no? Y entonces, pues en el 68 ellos fueron pioneros en inventar un grifo para barricas de vino, porque ellos son de la zona de aquí del Penedès, ¿vale? O sea, es Bairona para arriba, Bairona es Baix Llobregat, pero estamos a tocar de Vilafranca, tal, y la zona del Penedès. Y ellos fueron pioneros en inventar un grifo para barricas de vino que tampoco soy muy técnico, pero evitaba el reflujo de aire. Entonces era mucho mejor para la gente vinícola de nuestra zona del Penedès, ¿no? Con tantas empresas que hay de vino y cava, que se ahorraban el desperdicio de, digamos, los últimos litros de barrica porque la entrada de este aire contaminaba, ¿no? Lo de dentro. Entonces, ellos siempre han tenido mucho el espíritu de innovar. Si te digo que tenemos más de 50 patentes en nuestra historia de innovaciones, creo que me quedo corto. Creo que incluso son bastantes más. O sea, es bastante una locura. Y siempre les había gustado marcar tendencia, ¿no? Marcar una tendencia de innovación, a la vez de sostenibilidad también. Y España llegó un momento que, diciéndolo llano, se les quedó corto. O sea, al final pensaron, vendemos nuestros grifos aquí, ¿por qué no los podemos vender? Pues vamos al país de al lado, ¿no? Empezamos por Francia o vamos un poquito más lejos y demás. Se atrevieron a ir a Alemania, que Alemania, ir a vender grifos a Alemania es como ir a vender naranjas a Valencia. Quiere decir, les estás vendiendo su producto en su casa, ¿no? Pero tenemos un muy buen equipo de trabajo en Alemania, es uno de nuestros, digamos, de nuestro segundo tier de países importantes en exportación, o sea que está bastante bien. Y llegó el momento que dijeron, ostras, si queremos ir a Europa del Este, tendríamos que buscar como un punto de hub, ¿no? Como un punto de, tengo ahí un almacén y esto desarrollo en, no tengo solo un almacén, sino que monto una filial con un equipo propio y el sitio, digamos que surgió fue Polonia. Y Polonia actualmente es nuestro segundo mercado, es nuestra filial más grande que tenemos otras filiales también, pero tenemos la filial más grande está en Polonia, un equipo propio de unas 20 personas trabajando ahí con nuestro almacén, incluso con algún tipo de, no es manufactura, pero sí de ensamblaje para pieza final mismo. Y actualmente, pues, todo lo de Europa del Este se controla desde la filial de Polonia, por ejemplo, y es como targetizamos todo Europa, ¿no? Hasta que llegamos a Polonia, pues lo servimos desde aquí y de Polonia para allí, pues se sirve desde ahí, ¿no? Y ya trabajamos de esta manera, igual que cuando trabajamos con data. Y esto es un poco la historia de cómo Tres acaba expandiendo tanto, ¿no? Ese espíritu innovador de los hermanos Tres, que aún siguen al pie del cañón, y aún siguen por aquí, aunque tienen su edad, pero aún siguen por aquí. Pero ya los ves, que cada día te vienen con una cosa nueva y quieren poner su granito de arena, aunque sea un catálogo. Esto aquí escrito podríamos, pero es ese espíritu, ¿no? de emprendedor nato que llevan los dos que actualmente están en compañía trabajando. Y es lo que les llevó a ser culos inquietos y tener que vender más allá de sus fronteras nacionales. Totalmente. Wow, es que es súper chulo. Lo que me ha sorprendido mucho es el tema de Estados Unidos, ¿eh? O sea, el tema de las tarifas estas, hostia, me ha sorprendido mucho. Hay por ejemplo, nosotros ahora hemos hecho una inversión muy grande en cambiar nuestra línea de lo que es el cromado del grifo, que el cromado, bueno, el típico grifo que tenemos en casa es cromado, ¿no? Que es el plateado de toda la vida. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, hace muchísimos años se prohibió la fabricación con lo que se llama el cromo hexavalente. Que incluso hay una película de Julia Roberts, que ahora no me acuerdo del nombre, pero hay una película donde se explicaba por qué se había prohibido el cromo hexavalente, porque su fabricación en grandes cantidades, vamos a decirlo mal, pero rápido, provocaba cáncer a esas personas con los que trabajaban día a día con esta producción, ¿de acuerdo? Se prohibió y se tenía que fabricar todo en cromo trivalente. Nosotros somos a día de hoy, que podamos contrastar en Europa, la segunda empresa y la única que fabrica en Europa sus grifos y a partir de ahora ya todo sale en cromo trivalente, que es el bueno y es el que solo está permitido en Estados Unidos y en Europa somos un poco más laxos en este sentido y aún se puede fabricar. Es que es raro, ¿eh? Porque normalmente es al revés. Pero porque son las medidas de control que exige la Unión Europea ya protege al trabajador, ¿no? Ya protege al trabajador, pero
sí que somos, pues nos orgullece decir, pues esta nueva inversión que hemos hecho en fábrica, es decir, ya no es que lo protejamos del todo a nuestro trabajador, sí que es que hay incluso una problemática cero, ¿no? Con estas nuevas inversiones. Y poco a poco, pues vamos viendo que el sector se pone al día. Pero en Estados Unidos son muy drásticos. Es decir, pues prohíbo esto, pues prohíbo esto. Prohíbo el latón, que el latón tenga plomo, pues se prohíbe y punto. Y claro, en Europa vamos un poco más lentos en hacer este tránsito, ¿no? Ya muchos, decirlo mal, pero hay muchos grupos de interés de por medio de si prohíbo el plomo al 0%, me cargo la industria. Ya no solo del grifo, Sí, total. Oye, y entonces, ¿cómo hacéis toda la parte de... o sea, porque, para que le quede claro a la audiencia y me quede claro a mí, vosotros sois una empresa B2B, o sea, vosotros vendéis a otras empresas, ¿vale? A nivel de distribución, pero yo por lo que sé y por lo que te sigo y por lo que veo, hacéis muchas estrategias B2C, ¿no? Entonces, que esto me parece súper interesante también, ¿no? Porque, y esto pasa mucho en comunicación también, ¿no? Como que siempre intentamos buscarle como el o haces esto o haces lo otro, pero ¿por qué tenemos que hacer una estrategia B2B o B2C? Vamos a hacer una mezcla, ¿no? Eso pasa como lo del SEO y el SEM, ¿no? Exactamente igual, ¿no? ¿Para qué vas a hacer solo una cosa, ¿no? Y pasa eso con todo, ¿no? ¿Cómo habéis llegado a esta conclusión? O sea, ¿o fue directamente ya en el roadmap? No, es que esto lo vamos a trabajar así, o ha sido ensayo-error. ¿Cómo habéis llegado a esta conclusión de que para fortalecer mucho vuestras ventas B2B teníais que hacer también o poner foco también en el cliente final? Correcto. Nosotros al final creo que hay dos cosas aquí. Una, el equipo de marketing en el que empecé a trabajar hace 6 años, el director que había en ese momento y conmigo, veníamos del sector, yo B2C y él encima B2C gran consumo. Entonces, quizás son ya gajes del oficio que no concedíamos el marketing a la hora de comunicarnos de otra manera. Claro. Esto parece, porque ya es lo que estás acostumbrado. Y segundo, que ya lo he hablado en otros foros también, pero al final todo reside en los customer personas, ¿no? En los buyer personas que puedan tener nuestra empresa. Y focalizar las comunicaciones para cada uno de ellos, sin dejar de lado que todos somos personas. Entonces, para darte un ejemplo en este sentido, nosotros somos la primera empresa que yo tenga constancia, o que, bueno, los estudios también lo hacemos esto, en nuestro sector que ofrecimos puntos de recompensa en las compras de nuestros distribuidores. O sea, igual que tú compras en H&M o en Zara y te dan unos puntos para después canjear por cupones o por descuentos en compras posteriores, pues nosotros también lo introducimos para nuestros distribuidores. Siempre que nos compren en nuestra página web, además les damos como incentivo para que usen nuestra página web y sacar de trabajo nuestro equipo de ventas internas, pues ellos acumulan puntos y estos puntos después son descuentos directos en las compras posteriores. Es algo que como un loyalty program. Un loyalty program de manual, pero en un B2B pues no está visto. Pero nosotros dijimos, pues ¿por qué no? Y funciona muy bien realmente. Y como no se los cuentes bien y después se los puedan descontar, las llamaditas son muy rápidas. Ya les gusta, ¿no? Esto. Y encima con la proximidad también que identifica un B2B, que es el trato con el cliente, el conocernos, el que el distribuidor te llama y llama a Anita o llama a Alicia, o ya se tratan de tú, ¿no? Y se entienden muy bien. Oye, que no me has sumado bien los puntos, ¿qué hacemos? Pues venga, ven a marketing y pues a Carla, ¿no? Del equipo que ahora sí como es manager, súmame 2 puntos que nos hemos dejado de no sé qué, ¿no? Estas cosas también te dan a darle un trato más humano a la persona, porque cuando fallas y erras, la corrección pues también ellos lo agradecen, ¿no? Sí, totalmente. Tienes la oportunidad de hacerlo bien, ¿no? Exacto. Y ellos bien que no somos simplemente una empresa, sino que es Alicia que se levanta de su silla, va a hablar con Carla y es Carla quien le pone el punto. Y a esa conexión emocional, pues al final también ayuda a las relaciones a largo plazo. Y después hay la otra basante que hemos comentado también un poquito antes, que es al final, sí que yo vendo un distribuidor y el único que me puede comprar es un distribuidor, pero al distribuidor vende mi producto a un tercero, ¿no? Que es su comprador. Y es al final
cuando hacemos nuestras comunicaciones, cuando llamamos las comunicaciones B2C, lo que tenemos el foco es en generar marca, ¿no? Que ese cliente final, cuando tenga que hacerse una reforma en casa o tenga que cambiar el grifo de cocina o lo que sea, pues piense en Tres como su marca de confianza, que vea al distribuidor, y así nosotros conseguimos un pull strategy, ¿no? No es siempre el bombardeo directo a nuestro distribuidor, sino que ya es su comprador que le pide nuestra marca porque nos ha visto por redes, porque nos ha visto con cierta campaña de influencer que él sigue y que tenemos valores en común. Ya no tanto el influencer como tal, más media, ¿no? Más mainstream, sino a la diseñadora de turno o al arquitecto de turno que ya lo sigue y le da esa confianza, le da esa relevancia a la marca que pues, nos ayuda a posicionarnos en el mercado porque tenemos competencias muy agresivas y marcas que todo el mundo conoce, como pueden ser Rocas, como pueden ser Groes, este tipo de marca que son tan grandes en presupuestos de marketing, tan internacionales, tan de otro nivel en cuanto a, pues sí, a poder hacer unas comunicaciones mucho más agresivas y más de más media, que es lo que nos ha puesto en vogue, ¿no? O en boca de todos, pues que a nosotros nos ayuda a hacer un trato más exquisito, más al influencer de turno que sé que me posiciona. Colaboramos, por ejemplo, también, aunque no vendemos a instaladores y es el instalador quien tiene que ir al distribuidor a comprar, pues colaboramos con 2 instaladores youtubers, por ejemplo, que ya nos dan el approach a este buyer persona que también es nuestro, aunque sea indirecto, pero también lo tratamos. Así es como nosotros decimos, ¿no? La estrategia B2C que tenemos en Tres. No solo el push de promo, el push de nueva condición comercial, el push del rappel, sino vamos a hacer que nuestra marca sea reconocida y agradable y cercana también al consumidor final. Qué guay. Y todo, justamente ahora cuando estabas hablando de este tema, estabas como poniendo también foco en conocer muy bien los buyer persona, ¿no? ¿Cómo lo hacéis a nivel internacional? Tenéis, o sea, claro, porque estamos hablando de que son muchísimos países. No sé si vuestro buyer persona es el mismo en todos los países, entiendo que no. No. ¿Cómo habéis hecho este estudio? Me interesa. Vale. Yo soy muy de buyer personas, ¿no? Yo, si algo me quedo de mis años de carrera y mi bagaje por el mundo de marketing es que si no conoces a tu buyer persona, no sabes qué buscan y no sabes cómo comunicarte con él, ¿no? O sea, son los principios básicos. La gente, mira, el otro día escuchaba un podcast sobre una persona experta en comunicación y decía, la gente odia que le vendan, pero le encanta comprar. Entonces, tener claro a quién le encantará comprar tu solución es esencial. O sea, y a partir de aquí ya trabajamos. Entonces, claro, cuando nos encontramos con vamos a vender para tantos países, sí que nos encontramos en la tesitura de hacer un estándar, ¿no? Nuestro estándar siempre nos lo hacen nuestros buyer personal locales que podemos tener muy bien identificados, que son los nacionales. Y a partir de ahí trabajamos con nuestras divisiones locales para adaptar este estándar. Buyer persona típico, Juan de 30 a 25, que se dedica a tal, típico buyer persona. Y vamos a nuestra división de Polonia y le digo, ¿tu arquitecto es igual ahí? Me dice, no. Pues cámbiame esta edad, cámbiame este interés, cámbiame dónde se comunica, o qué es lo que lee, o qué, ¿no? Vale, y entonces la persona que va a comprar al distribuidor, pues que mi distribuidor, yo no tengo los mismos distribuidores, tú tienes el gama baja, el gama media y el gama premium, yo es que solo vendo acabados exclusivos, por lo tanto, el gama baja, olvídate, aquí en Polonia no te esfuerces en él. Focalizarnos en el exclusivo, pero cuidado, porque tú tienes que aquí en tu exclusivo español vendes más de estos acabados, pero es que aquí nuestra grifería en oro es lo que más lanza. Pues voy cambiando, ¿no? Y entonces, pues es lo que te digo, partimos del estándar español, que es el que dominamos mucho, y trabajando con diferentes divisiones locales es lo que vamos adaptando, ¿no? Y entonces adaptamos las comunicaciones dependiendo del país, pues a la hora de hacer emails o a la hora de hacer las newsletters mensuales a nuestros clientes y demás, pues metemos más contenido de un tipo o de otro, dependiendo del buyer persona que hayamos estandarizado para ese país. Es muy complejo, ¿eh? Y en la teoría, no. O sea, yo era una pregunta que ya sabía que era totalmente compleja, ¿no? Y además teniendo muy claro, pues esto, ¿no? Que tenéis
un catálogo grande con diferentes calidades. Claro, es que esto multiplica a nivel de comunicación, multiplica la complejidad y la matriz. No sé hasta qué cierto punto os metéis. O sea, os metéis tan profundamente realmente a comunicar precisamente al buyer persona, hacer newsletters diferentes, obviamente en idiomas diferentes. También entiendo que con imágenes diferentes. ¿Os metéis tan profundamente? Cuando podemos, sí. Y No, esto, ya, tenemos, claro. esto tenemos que ser sinceros, ¿no? Cuando es una campaña especial, sí. Cuando es algo más mainstream o más del día a día, como puede ser una newsletter, como puede ser un lanzamiento de promo. Bueno, mira, el lanzamiento de promo sí, porque entonces sí que lo aplicamos mucho al mercado. Pero por lo menos el ejemplo de newsletter, sí que adaptamos la noticia. O sea, las noticias dependiendo, pues si hemos lanzado, pues, yo qué sé, 10 contenidos de blog ese mes, pues seleccionamos los 5 de España, los 6 de Francia, que normalmente son 3 troncales y después 2 adaptados, ¿no? Sobre todo el banner principal sí que lo intentamos adaptar porque sabemos que va a llamar más la atención uno u otro, ¿no? Depende del país. Claro, como dices, trabajamos en muchos idiomas también, muchos 7 idiomas distintos, o sea, nuestras comunicaciones salen en 7 idiomas distintos. No está mal. No son muchísimos, pero son bastantes, ¿no? No, Al final, hombre, 7 el inglés te come el resto. Entonces, no sabes 7 ya son. Sí. Sobre todo esto, ¿no? A mí lo que me interesa es hasta qué nivel de granularidad y de profundidad os metéis, ¿no? Porque, hostia, comunicar bien en un país, hacerlo bien, no es sencillo. No. Y claro, métete con este catálogo enorme, tantos idiomas, no sé cuántos países. Ahí tienes mucho curro, Luis, ¿eh? Claro, hay muchísimo y es lo que te digo, metemos mucho el foco de ir al detalle de cambio la imagen, puede salir una persona o no puede ser una persona, cosas así son sensibles. ¿Es más de colores cálidos o estoy enviándolo a países más nórdicos y entonces opto por típico, duchas de piscina? Ahora hemos sacado nuestro catálogo de duchas de piscina. Esto queda muy bien para el mercado nacional y todo lo que tenga un poco de Mediterráneo. Pero cuando subimos a venderlo a Polonia, la ducha de piscina, olvídate, ¿no? Y esto bueno, sobre tendrías todo, que a lo mejor adaptar a duchas de sauna o algo así, ¿no? Claro, cosas de así, ¿no? Claro, y esto es el típico que intentamos darle el toque para que cambie, ¿no? Para que el buyer personal de ahí o nuestro cliente potencial de ahí veas la relevancia para su mercado. Esto sobre todo es la importancia. Donde sí que tengo un problema, e incluso te lanzo la pregunta, es decir, yo tengo redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos YouTube. Las tengo en español y nunca he sabido cómo internacionalizarlo bien. Yo soy digamos, un gran defensor que la marca, a no ser que seas un monstruo de marca, tenga una red social única, o sea, un perfil de Instagram único, un perfil de Facebook único y un idioma único. Y gracias a las herramientas que no son extremadamente buenas, pero ya se lo traduce a su idioma, ¿no? Ya se lo traduce a su idioma. Pero nunca he sabido la respuesta correcta. Yo tengo muchos países, por ejemplo, los más del este, ya no Polonia, pero más del este, que me dicen, o los checos, por ejemplo, es que unas redes sociales en checo me irían muy bien para potenciar la marca en mi país. Digo, ya, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Tres grifería CZ? ¿Sabes? Bueno, Nunca lo he entendido. yo te digo, o sea, desde nuestra experiencia, sobre todo, ahora te hablo, a lo mejor te miento, pero... no, creo que mira, te iba a mentir. Creo que tenemos no, pero todos son B2C. No tenemos ningún B2B que le estemos haciendo redes sociales multilingües, pero tenemos varios clientes, y cuando te digo varios, son varios, que me vengan a la cabeza 2, porque yo no me los sé todos, pero tenemos una marca de moda, bueno, Women's Secret, por ejemplo, ellos tienen perfil internacional, hacen en inglés y en español como mínimo. Y luego, no sé si es Flex o una de estas de como de dormir, o sea, de... Sí.
de esto. Ellos también tienen perfil y estos tienen varios nacionales además. Porque sé que tienen Portugal, sé que tienen italiano, porque o sea, he visto las cosas pasar, ¿no? Y sí, hay empresas que optan por hacer directamente una versión. Y cuando te digo una versión, es una versión, porque ya no, aquí sí que no hablamos de traducción, ¿eh? Estamos hablando ya totalmente de generación directamente en ese idioma, o hacer una transcreación o una adaptación del copy, porque claro, es que te metes en cosas, o sea, estás comunicando muy directamente con cliente. Claro, Entonces, es lo que a mí me pasa. Es lo que a mí me pasa un poco de decir, si yo lanzo mis redes en polaco, por decirlo alguna cosa, es que lo que primero que me viene a la mente para escalarlo bien con el equipo que tenemos es, tranquilo, que ChatGPT te lo aguanta la mar de bien. Pero no es lo correcto y sé que no es lo correcto. Por lo tanto, no me lanzo a dar este paso. Pero también al final tenemos que ser humildes con los recursos que uno tiene. Claro. Y no somos capaces de hacerlo internamente, tengo que externalizarlo. Ya. Mira, ahora que no nos oye nadie, que estamos tú y yo aquí hablando, lo que yo pienso ahora no tiene nada que ver con lo que yo pensaba ni hace 6 meses ni hace 2 años. Un buen prompt, te puedo asegurar yo que, y te lo digo porque es que hemos hecho pruebas, o sea, que alguien local, a no ser que sea un lingüista o a no ser que sea alguien que obviamente tenga una capacidad de crítica lingüística constructiva, ¿no? Por eso te digo, a no ser que sea un lingüista, un traductor, un formador en idioma, no se va a dar cuenta que hay diferencia. Esto depende del prompt, y depende del idioma, también todo hay que decirlo, ¿no? No va a ser lo mismo un idioma más minoritario, ¿no? Que sabemos que tiene mucho menos datos en el entrenamiento, que un inglés, ¿vale? O que un español incluso, ¿no? Que tienen mucho más datos, ¿no? Darle una vuelta, porque por ahí incluso podéis hacer algo medianamente bueno. Claro, Ya te digo, lo que yo pienso hoy no es lo mismo que pensaba hace 6 meses. Ya lo sé, ya. Yo fui a una conferencia tuya hace 6 meses donde no pensabas eso. Claro, es que esto va. Bueno, ¿qué te voy a contar? Que tú estás metidísimo. Además, dejaré por ahí en la box de la descripción tu newsletter, que está muy chula. Que yo estoy ahí leyéndomela. Que va, bueno, pues tú estás súper metido en temas de IA, ¿no? Divertido hacer una newsletter, es un tema también muy divertido. Bueno, yo me he pasado más al podcast. Ya, sí. Una newsletter ya escribo mucho en el día a día. Necesito cambiar de formato. Como me gusta mucho hablar, pues. Claro, no, sí, a mí también me pasa. Si al final las newsletters las hago, esto lo conté el otro día también, estuve en un podcast que han hecho unos alumnos. Ostras, Luis, pero sí, lo vi. ¿Cómo haces 2 o 3 newsletters semanales? Digo, es que tengo que escribir. O sea, al final, aquí como cuando subes, ¿no?, a más áreas ya de dirección y demás, al final poco ejecutas. Y a mí me encanta ejecutar, ¿no? Y entonces, pues, tengo que escribir. Y estas ideas, pues, las voy escribiendo, y entonces, pues, tengo mi GPT personalizado maravilloso que me digo, a ver, que la gente lo entienda, ¿no? Y que lo pueda entender todo el mundo. Y lo escribo un poquito de ahí y ya está, ya lo tengo. Claro. Y así lo firmo, ¿eh? Escrito por ellos cuando es copilotado con ChatGPT. Sí, totalmente. No, si es que yo creo que tenemos que ir hacia ahí, hacia, como mínimo, ser conscientes de quién firma, pero además, si has estado ayudado o, como lo decían el otro día, ¿no?, que a nivel de SEO querían estandarizar que pusiera curated by no sé qué, ¿sabes? Como el concepto este de curado, ¿no? Un poco como también el tema de arte, ¿no? De seleccionados, ¿no? Que son
es contenido seleccionado, palabras seleccionadas por, ¿no? Y a mí esto me parece un concepto muy interesante. Bueno, y ahora es que ya nos hemos ido del hilo. Ya nos hemos ido, ya no sé de qué queríamos hablar más. Vale, hablemos de la IA, ahora que estamos hablando de la IA, ¿no? ¿Cómo la utilizas tú en 3? ¿Cómo la utilizáis en 3? La IA en 3 puedo decir lo que la introduje yo en su día. Yo me formé en IA a través de un máster profesional de una escuela reconocida de Barcelona, que a su vez es agencia, es bastante grande y conocida. Y me formé con su máster, ¿no? Y yo dije, esto va a cambiar mi vida a nivel personal, pero sobre todo profesional, ¿no? A nivel personal, en mi día a día lo hará mucho más llevadero o me podré focalizar en las cosas más importantes sin tener que, digamos, administrar tanto tiempo en tareas repetitivas. Para mí la IA es eso. A día de hoy, a nivel personal, es dejar de lado las tareas repetitivas. Y cuando entendí eso y entendía sobre todo cómo comunicarme con la IA, ¿no? El famoso prompt engineering, que tan eficaz era hace unos meses y que va perdiendo un poco, pero aún está ahí y se notan en los resultados ahora mismo de GPT-5, que llevo desde el jueves metiéndome mano para entender los cambios, ¿no? También es muy importante ahora aún cómo comunicarte con ella. Tuve claro que teníamos que empezar a implementarlo en el trabajo. Entonces, marketing para mí es, si no uno de los sectores más afectados, es el que más se va a ver afectado por la IA, por la incursión de la IA. Está clarísimo. Yo me considero sector marketing. Sí. Y obviamente, pues claro, marketing, comunicación, somos los primeros que nos ha atravesado. Exacto, porque lo primero que hizo muy bien la IA generativa fue texto. O sea, al final, las primeras imágenes que vimos, o el primer vídeo de Will Smith comiendo espaguetis, pues no valían la pena. Pero el texto sí, el texto valía mucho la pena. Entonces, es que vamos a ser los primeros. Los que nos dedicamos a comunicar, vamos a quedar muy afectados. Entonces, yo no lo vi como una oportunidad de, digamos, a no necesitar personas, sino con las mismas personas bien formadas puedo hacer mucho más. Puedo hacer muchísimo más, ¿no? Entonces, empezamos por el texto, donde empezamos a generar, digamos, nuestro workflow de generación de contenido de blog. Que pasamos desde el análisis del buyer persona y cómo vamos a qué buyer persona vamos a tratar y qué le vamos a ofrecer. Pasamos a analizar todas las búsquedas o todos, digamos, los queries que este buyer persona puede hacer en Google para hacer después un buen contenido que se nos posicione, ¿no? Y después empezamos a meterle pues todo de información sobre, digamos, los tecnicismos más grandes de nuestro sector, porque los grifos pues tienen muchos tecnicismos y no podemos errar en esto, ¿no? Entonces, utilizamos ChatGPT como el LM aquí. Y a partir de aquí, pues es en lo primero que nos asiste es la generación de contenido blog. Claro, hemos pasado de poder publicar 3, 4 noticias mensuales a infinito. Infinito no, pero 10 sí que hacemos, ¿no? A día de hoy. Nos ayudan las traducciones. ¿Cómo nos ayudan las traducciones? Nosotros tenemos en el equipo comercial gente nativa en cada uno de los idiomas que tenemos, entonces junto a ellos jugábamos a entrenar nuestros GPTs para cada uno de nuestros idiomas. Lo hacemos a partir de prueba, ensayo, error, junto a una agencia de traducción, que no es On Translation, es otra agencia de traducción con la que trabajábamos. Digo trabajábamos porque literalmente trabajábamos. Que ellos nos habían hecho traducciones profesionales y entonces jugamos con ChatGPT a decirle ¿quién lo está haciendo mejor, tú o la empresa certificada de traducción? Y hasta que ChatGPT no era capaz de decirme ahora están a la par, no confiamos en ChatGPT. Todo contenido que se traduce pasa por una revisión de una persona nativa. Aquí en tres. Bueno, eso está muy bien. Eso es lo que hemos mantenido. Porque aunque tú le puedes introducir tus dotes o tus puntos de slang, ¿no? Que puedan darle más el rollo más, digamos, localizado al país, si mientras se lo leen ellos dicen, pues mira, esto vamos a decirlo de esta otra forma que va a ser más ¿no? Va a ser más cercano a la audiencia. Pues venga. Y esto siempre lo hacemos. Esto nos lleva muy poco trabajo por eso, porque es que ya está hecho, ¿no? Es simplemente darle el toque
toque extra de personalidad. Y después de la generación de contenido, nos ha ayudado, que esto ya es un poco más primicia y podemos hablarlo ya en otro podcast otro día. Ahora estamos en un proceso de rebranding. Qué guay. Y la verdad es que ChatGPT ha sido nuestro compañero junto con el director creativo que tenemos, el brand manager, en todo este proceso. Lo hemos hecho mano a mano, él, yo y ChatGPT muy bien entrenado y con unos prompts muy acotados a lo que queríamos, y hemos generado nuestra nueva identidad de marca en tiempo récord. O sea, literalmente en tiempo récord y con todo el sentido del mundo. Y dices, hostia, esto nos habría llevado un equipo creativo muy bueno en rebrandings y lo hemos podido hacer con nuestro conocimiento, que llevamos años en el sector y ya hemos pasado por otro rebranding de la compañía, entonces ya sabemos lo que queríamos hacer, pero nos ha ayudado muchísimo en este sentido. Y después hacemos pues la generación de imagen. A día de hoy las imágenes, o sea, nosotros hacíamos... ¿Las seguís haciendo, o sea, las hacéis con ChatGPT, con DALL-E, o utilizáis Midjourney o tenemos la licencia de FreePic y entonces vamos jugando, depende del tipo de imagen, con un modelo u otro. Imagen 3 de Google nos funciona bastante bien para hacer las composiciones. ¿Cómo lo hemos hecho esto adaptado? Nosotros veníamos a hacer fotografía real a producto, pero es digamos que la generación de esta fotografía es muy costosa en cuanto a tiempo y tardas mucho en tener la fotografía preparada. Después, hace ya 3 o 4 años, dejamos de hacer fotografía y pasamos a hacer renders in-house. Al final, por muy buen renderista que tengas in-house, quizá el ojo humano del gran público no se da cuenta, pero nosotros siempre teníamos es que se nota que no es foto, es que se nota que no es foto. Entonces ahora utilizamos la IA para que nos hagan todos los ambientes, o sea, nos haga el baño, nos haga el lavabo en sí, o la pica, o el lavamanos, en lo que haga falta, como si fuera una fotografía real, que ya es indetectable, o sea, es 100% indetectable. Los tenemos todos instruidos en cursos de prompt engineering específico de fotografía y renderizado y demás, y a partir de ahí metemos nuestro producto encima. O sea, renderizamos el producto dentro de la fotografía real, lo digo entre comillas porque no es fotografía real, porque lo ha hecho la IA, pero es la fotografía real, y lo adaptamos para que tenga sentido. Después, pues, hacemos presets de Lightroom para que tenga todo que de la mar de bien y todo homogéneo, y así es como trabajamos la IA a día de hoy. Guay. Esto en marketing, porque 3 utiliza la IA para muchos temas de producción, pero aquí no estoy metido, pero no es la IA generativa, sino es la IA más técnica, más de data science. Qué guay. Yo creo que has tocado mucho el kit, ¿no? Y como yo también personalmente creo que debemos utilizar la IA, ¿no? La IA utilizada por alguien experto en eso te va a potenciar y te va a dar millones de cosas, ¿no? Es lo que estabas diciendo del branding, ¿no? Mi brand manager y tú, marketing manager, gracias a la IA vamos a hacer un rebranding. Es decir, es una herramienta, ¿no? Que no se nos olvide, ¿no? Muy guay, súper interesante como lo estáis haciendo, muy guay. Y yo creo que hemos hablado, ¿no? O tampoco nos hemos metido mucho, pero hemos hablado de vuestra expansión, de que estáis en tropecientos países, ¿no? Toda la importancia del buyer persona, ¿no? De esa granularidad de vamos a meternos a hacer estrategias de B2C, incluso para B2B. Todo bonito y fantástico, pero yo creo que también un poco que me cuentes un poco dónde hay stoppers, ¿no? Dónde hay problemas, dónde hay challenges, dónde tú crees o dónde os habéis encontrado con alguna problemática, ¿no? Justamente antes también cuando estabas hablando, comentabas el caso de Alemania, ¿no? Que para mí, los que ya sigan el podcast me han oído hablar 50 veces. Alemania y Francia son dos de los países más fantasía y mejores a nivel de volumen, ¿no? También a nivel que son dos países muy maduros a nivel de compra online, pero a nivel cultural son dos culturas súper difíciles de convencer. Son dos culturas que premian las empresas nacionales versus empresas extranjeras, con lo cual sí que es un país muy goloso, pero es un país muy difícil. Entonces, o lo haces muy bien o
mal. Vale. O a lo mejor estás vendiendo, ¿no? Porque hay gente que dice, no, pero es que yo estoy vendiendo. Sí, tú imagínate si hicieras las cosas bien, pues venderías el triple, ¿no? Correcto. ¿Qué stoppers os habéis encontrado? Si quieres hablar de Alemania o de Sí, otros países. sí, sobre todo cuando hablamos de Alemania o Francia, también meto un poco a UK en el saco. Son países que, como tú bien dices, son muy suyos y premian la nacionalidad. Tienen un sentido de identidad que yo noto que en España nos falta en este sentido. No, Aquí es al revés, yo creo. Aquí es sí, una marca extranjera, ¡oh, qué guay! Es extranjera. exacto, sí. O sea, lo hemos tenido en casos, por ejemplo, cuando salían los smartphones y esas compañías que sabían, EQ me parece que era española, pero pues no es un iPhone, no es chulo, ¿no? Y en cambio ahí sí que pasan estas cosas, ¿no? Y nos encontramos con outliers del sector ahí, con algunas empresas que son muy de nicho de ahí y que tienen grande fama. Cuando hablamos de Alemania tenemos las dos grandes multinacionales del grifo que son Grohe y Hansgrohe. O sea, eso es algo completamente distinto. Pero nos encontramos en cómo exportamos nuestra marca ahí, en el sentido de ¿qué somos ahí? ¿La marca España vende? ¿La utilizamos o no la utilizamos? ¿Vende más la marca Barcelona? Porque Barcelona ya es sinónimo de lujo, Sí. de fashion. Sí. Es sinónimo a París, a Milán. Entonces, esto quizá nos vende más. Entonces, esto es el primer stop, cómo nos identificamos como marca en este tipo de países. Y esto ha sido un gran tema de debate que tenemos, sobre todo aquí internamente, con equipo comercial, que equipo comercial dice, es que si queremos vender más en España, vamos a poner en la portada Made in Spain. Digo, es que no te vende. Es que no eres aceite. No eres aceite. Entonces, esto tenemos que entenderlo, ¿no? Esto pasa mucho también en otros verticales, por ejemplo. Nosotros hacemos también muchos proyectos para Amazon, ¿vale? Para marcas que quieren hacer producción SEO, expandirse en Amazon. Y para diferenciarse de marcas chinas, hay muchas veces que los equipos locales de UK o de Alemania o de Holanda dicen, vamos a poner que es Made in Europe. ¿Vale? O sea, ya no ni hecho en España. No. Made En in Europa. Europe. ¿Vale? Entonces, es justamente esto que estabas comentando tú, ¿no? De cuál es la percepción, ¿no? de la marca, ¿no? ¿Cómo te identificas para que seas realmente de valor, ¿no? Que esta identificación aporte valor al consumidor para que te tenga en cuenta. Esto es lo primero que sí nos encontramos. Después ya entramos en cosas más operativas o del producto en sí, que son las certificaciones. Justo estos tres países tienen unas certificaciones que valen mucho dinero y van por referencia, o sea, van por producto. Y poco a poco pues vas certificando más. No significa que no puedas vender el país, pero sí que la tienes, te acerca al consumidor de ese país, ¿no? Y te aporta el valor. Y si no la tienes, no te abren ni la puerta, depende del distribuidor. Si te intentas meter en unos grandes almacenes, lo que podría ser del Grupo Leo, ¿no? Los Leroys y Obramars y tal, en Francia, si no tienes certificaciones no entras. Y, ostras, pues esto te acerca al público general también estar en este gran mercado, ¿no? Con ciertas referencias. Entonces, esto sí, las certificaciones son muy duras en estos países porque le dan credibilidad. Aunque no seas de ahí, manufacturas con sus estándares, ¿no? Entonces, pues es interesante para ellos a la hora de ofrecer también el valor a su cliente final. Y por último, también lo que nos encontramos mucho es que el cliente de este tipo de país, además de premiar mucho primero a los suyos, no encuentra el valor a la innovación de fuera. Ya no es el producto sí, sino que tú le puedes decir que has sacado una nueva patente de un nuevo proceso que les da igual. Aunque seas mucho mejor, aunque estés diciendo, pues lo que te decía antes del cromo, del trivalente hexavalente, es que no estás contaminando, estás siendo más sostenible, estás siendo más green, estás apostando por un planeta mejor para todos. Pero es que no es de aquí. Y digo, ya, pero es que
el tuyo de aquí no lo tiene. O sea, te estoy trayendo algo bueno al mercado, ¿no? Pero no valoran el valor que tú le aportas a su mercado al no ser de ahí, ¿no? Entonces, claro, después tenemos poquitas cosas como los temas logísticos, pero que tenemos unos partners bastante pues, bien hechos, como te he comentado, en Europa del Este, ya lo tenemos sobre todo en Polonia. En LATAM, por ejemplo, que ya estamos que cruzar el Atlántico, ¿no? En LATAM también tenemos ahí pues nuestra filial con nuestro almacén logístico ya ahí, entonces pues damos servicio mucho más ágil y todos los restos de países se sirven desde aquí con unos plazos de entrega bastante razonables. También es lo que nos da tener la fábrica propia, que no dependemos en muchos casos, a no ser que sean ciertos componentes, nosotros no fabricamos plástico, no fabricamos el cartucho de los grifos, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que el grifo funcione? No lo fabricamos, lo compramos externamente, pues si nos quedamos sin stock, pues entonces sí que tardaremos más, ¿no? O ciertos componentes que obviamente se compran de distribuidores asiáticos y se ha hecho todavía, no pasa nada, pues si tienen que venir desde Asia hacia aquí, van en barco, pues tardan ciertos días y entonces nuestros plazos llegan a ser más amplios, ¿no? Pero si no, yo te diría que siempre las problemáticas vienen por identidad y por falta de percepción de valor al no ser local en este sentido, ¿no? Y justo lo que decimos, aquí en España incluso es al revés. Y da un poco de rabia porque dices, hostias, te están entrando, y nos encontramos mucho en el mercado español, están entrando unos nuevos players que han cogido mucha cuota de mercado solo importando. O sea, son marcas españolas, nacen en España, de nueva creación, 2018, 19, 20, que solo importan. Han reinventado el dropshipping, que se hizo tan famoso hace 10 años, ¿no? Han reinventado el dropshipping, a comprar unos grandes almacenes con grandes grupos de inversión detrás y traen un montón de stock y lo revenden aquí a precio de derribo, que nos hace muchísimo daño al final, porque no nos olvidemos que al final eres un grifo. Y poca atención tú le prestas al grifo de casa, a no ser que lo tengas que cambiar. Claro, es que tenéis, claro, es que estaba yo pensando, en estos países internacionales tenéis que luchar, ¿no? con esto que estábamos hablando de la economía nacional, ¿no? Que primero lo nacional y luego ya, si acaso, lo extranjero. Pero justamente esto que hablabas del trivalente o como el concepto sí, sí. De todas formas, aquí depende de qué storytelling le metáis o cómo lo vendáis por ahí, por esos países. Yo creo que sí que es, porque a nivel cultura, ellos premian mucho también toda la parte verde, ¿no? Y toda la parte esta de reciclaje, ¿no? Entonces ahí, hostia, es que tienes unos retos muy chulos de comunicación ahí. Muy no, sí, son súper divertidos. Y ya lo que te digo, ahora lanzamos nuevos acabados en septiembre, 3 nuevos acabados con un nuevo proceso industrial también, sin cromar, o sea que ya son súper eco-friendly. Vale. Cosas de estas que son muy divertidas a la hora de comunicarlo, porque es en plan, estamos montando las páginas, pues tú mira, ahora tengo una otra pantalla que tengo aquí, estamos montando las páginas en la web, y dices, va, esto... pues no vamos a ser tan techy porque realmente vamos a darle un discurso, que es la primera vez que se presenta al mercado, que se tiene que entender, que tiene que tener literatura, ¿no? Vamos a adaptar esta literatura. Pues, ostras, esto que lo verá en inglés, ¿cómo lo decimos? Oye, y ahora curiosidad mía personal, ¿eh? ¿Los grifos negros, esos son iguales que los grifos normales o cómo va el tema? Sí, al final cada compañía lo hace de forma distinta, ¿eh? Vale. Y cada acabado o cada color que pueda tener un grifo se puede hacer de una manera distinta. Vale. O sea, el grifo al final es latón. O el buen grifo es latón. Hay grifos de plástico duro o diferentes cosas, ¿eh? Pueden haber grifos de ABS, que es plástico básicamente, y ya está. Pero el buen grifo, a fin de cuentas, empieza por latón y encima del latón le vas aplicando diferentes capas. Puedes ponerle pues, una capa de níquel para más resistencia, menos porosidad, puedes aplicarle otra capa de cobre también y después o lo cromas, que es el típico plateado, ¿vale? Que es el grifo cromado, o lo cromas y le pones un acabado de color encima, o no lo cromas y le aplicas pues revestimientos que pueden ser pinturas en polo, pueden ser pinturas electrolíticas, pueden ser distintas cosas. Y el negro, no quiero engancharme los dedos, pero creo que es electrolítica. Bueno, no sé, tampoco. O sea, es como si me hablas en chino ahora, ¿eh? Pero no, era curiosidad, era curiosidad. Nuestro negro es pintura en polvo que se hace con una
con una pistola, entonces se adhiere bien a la superficie. El problema del negro siempre será que cuides, siempre tendrás cal. Sí, si tienes cal... Bueno, es que te lo he preguntado porque mi grifería es negra, entonces... Sí. Pues justamente tengo ese problema, ¿no? El tema de la cal. Y más, tú ya sabes, Barcelona, Claro, sí. welcome cal y todo lo que no sea cal, que a saber lo que tiene el agua de Barcelona. Solo hay una manera de mantener bien el grifo como el primer día, y es cada vez que lo uses, seca las gotitas de agua. Siempre, cada vez que lo uses. Y después nunca utilizar los típicos limpiacal, no sé qué, fatal, porque esto se come el recubrimiento. Recubrimiento. Ah, mira esto. Grifo de jabón neutro, jabón de manos, eso es lo mejor. Y después cosas especializadas de cleaners de cada marca. Tenemos 3 cleaners, pero Proe tiene su cleaner, Roca tiene su cleaner, que estos sí que ya son para el grifo en particular en los acabados, que sabemos que no le pasará nada a la lencería. Fijaros si aprendemos en este podcast que sabemos cómo tenemos que limpiar un grifo a partir de hoy. Oye, no sé, yo creo que no hemos hablado de casi nada de lo que teníamos que hablar, pero yo me voy muy contento porque te he conocido a ti más, he conocido mucho mejor el proyecto, que, hostia, muy guay todo lo que tenéis entre manos y felicidades porque, hostia, también meter ahí toda esa innovación, ¿no? Y ya hablando también de la IA, ¿no? En una empresa tan longeva como Tres Grifería, ¿no? Y que, hostia, que lo estáis petando tanto, pues esto es súper guay. O sea que, no sé, a mí, yo estoy contento, ha quedado un episodio muy chulo. Yo No sé creo si que quieres sí. añadir algo más. Tienes el micrófono para ti, para decir lo que tú quieras. Además de este tip que has dado maravilloso que nos va a servir a todos. Para limpiar la grifería. No sé, volvemos a hablar, si no, en diciembre, que ya habremos presentado nuestro rebranding, que lo hacemos a final de Venga, oye, muy guay. No sé si en diciembre, pero para el 2026. ¿26? Sí. 26. Para el 2026, porque diciembre queda nada, estamos aquí al lado. Pero para el 2026 amenazo con volverte a traer para que nos cuentes más de este rebranding, que además tengo yo ganas de ver, a ver también si habéis hecho alguna adaptación internacional o ya entiendo que la habéis tenido en cuenta, ¿no? A la hora de hacerlo. Qué guay, qué guay. Oye, pues Luis, ha sido un placer. Y antes de irnos, que casi se me olvida, las típicas 2 preguntas de cada episodio. Pregunta número 1, cuéntanos una anécdota graciosa o no graciosa en tu vida profesional o personal que tenga que ver con choque cultural, idiomas, comunicación, communication, Mira, clash. este es divertido. Yo llevaba poco en 3, bastante poco en 3, te diría medio año. Bueno, entré en Sant Jordi, pues a final de año. Qué guay, qué día más chulo, ¿no? Entrar también. Sí, Sant Jordi, siempre me acuerdo. El día de Sant Jordi ya hago un año más aquí en 3. Pues era diciembre, noviembre, y aquí siempre hacemos lo que son las paneras solidarias, que le llamamos, que es pues todos la gente que recibimos un regalo de clientes por la época de Navidad y así, pues hacemos unas cestas donde ponemos 1 euro, 2 euros, lo que queramos poner para comprar unos boletos. Y entonces todo este dinero lo destinamos a una causa solidaria. Normalmente pues van para enfermos de cáncer o sobre todo cosas infantiles, bueno, todo lo que podemos ayudar. Y cada año, pues todo lo que recolectamos, la empresa dobla el importe que ponemos los trabajadores y lo donamos a una causa benéfica. Y recibimos el email que ya estaban disponibles las paneras solidarias y se nos envía a nosotros, ¿no? A todos los trabajadores. Y en vez de responder a recursos humanos, di un responder a todos, pero un responder a todos que hizo el Outlook que responder a todos mis contactos de la agenda. ¡Hola! Que por aquel entonces eran pues todos los países que teníamos, que yo había tenido contacto en ese casi año aquí, que eran muchísimos porque era campaign manager, diciendo, Tony, tú tira, cógeme 50 euros de la nómina. La de emails que recibí en checo, en ruso, en polaco,
en francés. ¿No? Claro, no entendían nada. Bueno, habrían hecho un Google Translate y habrían dicho, ¿qué pasa aquí? ¿No? Respondiéndome, no lo he entendido, pero muy bien hecho. Dios, bueno, pues mira, ha quedado bien, pero la he liado partísima. Bueno, oye, pues mira, al menos que no hubo nadie que se lo tomó mal, ¿no? El mensaje, ¿no? Diciendo, ¿qué es esto? Y no entiendo yo. Y con la gente de HubSpot, la gente, bueno, de todos lados. Bueno, no pasa nada. Gente de Meta. Siempre nos ha pasado con tema emails, siempre alguien en su vida le ha pasado cosas con algún email, y si no es que no ha enviado muchos, porque es que es algo normal que te haya pasado como mínimo una vez en la vida, ¿no? Exacto. En fin, siguiente pregunta y última. ¿A quién te gustaría que invitara para hablar de temas internacionales? Esta es muy difícil, lo estaba pensando, porque me chicaste un poco que me darías, y he estado mirando otros podcasts, ¿no?, que has hecho y demás, y creo que sería muy divertido, y es una persona que conozco desde hace relativamente poco, que es Santiago Sánchez. Santiago Sánchez, ya os conté, si hace falta, Santiago Sánchez es fundador y CEO de eTailers, de una de las empresas de e-commerce más importantes a día de hoy a nivel nacional, y con top clients y proyectos muy internacionales, B2B y B2C. No lo tengo yo en el radar, ¿eh? Mira qué raro, ¿eh? Sí, porque vamos a muchos eventos similares todos, por lo tanto. Sí, claro, yo estoy también súper y nos conocemos porque somos ambos profes del mismo máster en la SAI, ¿eh? Nos conocimos ahí y a partir de ahí, pues, trabajos que hemos ido desarrollando juntos y demás. Y es una persona con muchos años en el sector e-commerce, con proyectos de magnitudes muy, muy grandes, expertos en Magento, sobre todo, pero que ahora se expanden a muchos otros CMS también, pero bueno, monstruos hechos en Magento, hechos por ellos, o sea, tutiplén. Y es una cosa interesante, que ya cruzaremos alguna conversación. Oye, pues sí, crúzame con él, que yo encantado de traerlo por aquí, así lo conozco y expando mi networking. Y oye, ha sido un súper placer, ya sabía yo que este episodio iba a ser muy chulo. Y Lluís, encantado de haberte conocido un poco más, y nos vemos, iba a decir en los bares, pero no, nos veremos en las ferias probablemente. Exacto, sí. Que vaya súper bien. Muchas gracias.